Pues qué tal, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que nos vean y en el momento en el que nos sintonicen. Estamos en esta cobertura especial de Círculo Editorial Azteca y ADN 40 en la Feria Internacional del Libro 2023 aquí en Guadalajara y tenemos el gusto de estar con Iram Rubalcaba. ¿Cómo estás, Iram? Muy bien, Carlos, muy bien. Aquí muy contentos de estar en la Feria del Libro. Claro, bueno, y además tú eres pues residente de esta feria. ¿Cómo te ha tratado? ¿Qué tal han estado las actividades? Bueno, la verdad es que tengo todos los años viniendo, porque como dices, soy de Jalisco, ¿no? Y trabajo en la universidad, entonces no se puede hacer más de casa. Y muy bien, muy bien. Ha sido una feria llena de actividades, muchos encuentros con amigos, encuentros con nuevos amigos también. La feria tiene eso, ¿no? Tiene un carácter muy personal, muy cercano con los lectores, y pues eso es maravilloso, ¿no? En todos los sentidos. Bueno, y cabe decir que pues estás aquí a propósito de Todo pueblo es Así es. cicatriz. Sí, pues esta novelita que salió este año con Literatura Random House, y bueno, muy contento también porque ha tenido una recepción bastante interesante. Claro, en este caso, una de las cosas que yo quisiera preguntarte es, la advertencia de esta obra dices que todo es ficción, excepto lo que es realidad. Claro que sí. ¿Cómo partes de autoficcionar eventos pues cruentos, ¿no? Y a la vez tomar esta distancia como narrador de ficción? Bueno, yo considero muy importante pues el tema de la honestidad, ¿no? La honestidad al momento de abordar la literatura. Y esta novela planteaba en ese sentido un reto muy especial, porque estaba hablando sobre la violencia y sobre cómo la violencia marca después de que la presencias o después de que la vives, pero también después de que la ejerces, Claro. ¿sabes? Entonces, a mí me parece que algunos de los textos que había leído en torno a este tema adolecían un poco de dejar como al narrador como un poquito bien parado, ¿no? Yo soy bien chido, aunque todo lo demás a mi alrededor está mal. Entonces, esa postura no me convencía, ¿sabes? Y yo intenté, por medio de esta novela, pues hacer un ejercicio que tuviera que ver como con presentarme yo mismo ante el mundo y decir, este soy yo ante la violencia del mundo, en esto me ha transformado, esto es lo que he sido capaz de entender o de no entender también, ¿no? Y por eso decidí la autoficción, también porque me parecía que para hablar de cómo estas historias que cuento, los tres crímenes principales, que son el de la muerte de Sagrario, la muerte de Rocío y la muerte de mi tío Antonio, cómo esas tres muertes me marcaron de forma íntima y personal, y pues qué mejor manera de hacerlo que poniéndome como dentro del huracán, ¿sabes? Eso fue como que la decisión. Y bueno, la frase es una reconstrucción de una frase de Rulfo que me gusta mucho, que él decía que la literatura son mentiras que te cuentan la verdad. Y eso me parece extraordinario. Bueno, y también otro, pues residente aquí de no nada más de la FIL, sino del estado, hijo pródigo, Fernando del Paso, Palinuro, dice que esta es una obra de ficción por la cual todos pueden estar Dentro de ella, claro dentro que de sí. ella y también por el hecho de que todos a la vez pueden quedar fuera de Fuera de ella, ella, ¿no? exactamente. Sí, la advertencia de Palinuro que para mí ha sido muy importante este libro, ¿no? El otro día me preguntaban cuáles eran los libros que más me habían marcado. Yo creo que Palinuro de México está dentro de los primeros 5. Yo conocí a don Fernando hace muchos años, 10, 15 años, me invitó a su casa a platicar alguna vez. Era muy amigo de Hugo Gutiérrez Vega, que pues, un amigo muy querido para mí también, mi maestro, mi mentor. Y pues es la realidad, ¿no? La literatura nos contiene a todos. La literatura, decía Borges, es un espejo que nos regresa a nuestro verdadero rostro. Yo le agregaría que a veces el rostro que nos regresa no es el rostro que quisiéramos ver, ¿sabes? O sea, y mi postura es que si la realidad en la que nos estamos habitando frecuentemente es una realidad tan mezquina, una realidad tan horrenda, eh, no podemos salir indemnes de ella, ¿no? Si hablo sobre la violencia en la novela, es porque yo quiero mostrar a mis lectores también estas heridas que ellos han sufrido, y las heridas y las cicatrices que luego se transforman en nuestra manera de relacionarnos con los demás, ¿sabes? Nosotros nos hemos relacionado con las otras personas partiendo de la premisa de que la violencia es una posibilidad, porque no hemos aprendido otra cosa. La vida cotidiana no nos enseña otra cosa. Entonces, ese reflejo de nosotros mismos puede ser bastante feo. Y hay que enfrentarnos a esa posibilidad. En este caso, bueno, es
imposible invisibilizar, ¿no? La violencia en cualquier, hay estados en donde más y hay otros en donde menos, pero en el país, pues la violencia no se puede, invisibilizar. En este caso, más bien ¿tú crees que se haya ido normalizando? No, por supuesto que hay una normalización, ¿no? Yo abro con una cita, un epígrafe de Sergio González Rodríguez, que dice que las cifras solo remiten a la infinitud del horror, ¿no? El horror que es verdaderamente infinito, pero lo personal esclarece. Me parece lo importante de esta cita, tiene que ver con no olvidar que detrás de cada una de estas muertes que se contabilizan todos los días, hay una historia, ¿no? Hay unas familias fracturadas por la violencia, laceradas por la muerte. Hay una vida que se perdió y una vida llena de recuerdos, una vida llena de sueños, es decir, una persona, un ser humano, ¿no? Y perder la conciencia de esto me parece que ha sido el gran triunfo del sistema capitalista en el que vivimos, ¿no? De no vernos a los otros como personas, sino verlos como, pues es otro ciudadano, no otro número por ahí. Esto me pasó con mayor claridad, o me di cuenta de esta situación, con el COVID, ¿no? El COVID, no sé si algunos fueron tan ansiosos como yo todos los días me levantaba y lo primero que hacía era ver cuántos muertos en Jalisco, para saber más o menos si podía salir o no podía salir. Y me acuerdo que un día se murieron 3, y dije, que a toda madre, hoy murieron 3 nada más. Y después de decir lo que ya en cuenta, lo que acaba de decir, ¿sabes? Claro. Son 3, pero son importantes, ¿no? Sí. Son 3, pero qué terrible. Y me parece que con la violencia pasó algo muy similar. Cuando murió Sagrario, en 1996, todo el mundo en un pueblo de 90,000 habitantes sabía lo que había pasado, todo el mundo se enteró, todo el mundo conocía a la víctima, todo el mundo, o por lo menos, si no la conocía, supo quién era, ¿no? Dónde vivía, por qué la habían matado, etcétera. Es decir, se convirtió en un asunto social. Ahora, hoy, no sé cuántas personas han muerto en el estado, fíjate, han muerto, y son las 12 del día, y no vamos a saber de ellas. Es decir, perdimos esa capacidad de empatía, esa capacidad de asombro o esa capacidad de indignación también, ¿no? Me parece que son situaciones que no deberíamos de haber olvidado y que sin embargo sí olvidamos. Bueno, en este caso yo quisiera preguntarte, porque tu obra lo plantea bastante bien, ¿qué significa ser hombre, ser un ente masculino en un país tan violento como este? ¿Significa ser un predador potencial? ¿Significa ser un amigo del que hay que cuidarse? ¿Significa ser una persona de confianza, pero a la cual no le podemos atribuir pues toda nuestra pues, estima? Es una pregunta muy compleja la que haces, Carlos. Yo tengo una respuesta a medias. Yo no creo que todos los hombres seamos predadores potenciales, no creo que nos tengamos que cuidar de todos los hombres o que las mujeres tuvieran que cuidarse de todos los hombres. Pero sí creo que las estadísticas nos demuestran que el problema de violencia sí es culpa de muchos hombres, ¿no? O sea, es decir, los asesinatos, definitivamente hay más hombres asesinados día con día, porque, bueno, pertenecen a una estadística de crimen muy clara, ¿no? O sea, hay muchos más sicarios que sicarias, por ejemplo. Pero también creo que de unos años para acá, digamos una década o 2 décadas para acá, todos los hombres que yo he conocido y que he visto formarse han empezado a reflexionar en torno a las masculinidades, ¿no? Así es. ¿Qué significa ser hombre? O sea, yo no te puedo decir que todos los hombres hemos cambiado y somos más conscientes, porque luego vienen chingaderas como la de Atlas Querétaro, ¿no? Que se viene el estadio y bajan todos a hacer una golpiza, o de repente pasa que vas a una fiesta y alguien se pone borracho y borracho empieza a disparar. O sea, sí hay un problema con la masculinidad tal y como la habíamos venido entendiendo. Entonces, mi novela, que fue de una manera muy indirecta, no lo estaba pensando cuando lo estaba escribiendo, sí plantea preguntas sobre cómo ha sido esta formación. Nuestra formación masculina es esencialmente violenta, ¿sí? O sea, desde que te dicen no llores porque eres machín, o desde que te dicen no puedes permitir que te peguen, tú pégales también. O mi papá nos contaba una anécdota, ¿no? De mi abuelo, que si te chingan te voy a chingar a ti por menso, ¿no? Claro, claro. O sea, ese es una manera de postergar violencias cada vez más graves, ¿no? También la enseñanza que tenemos
de los comportamientos con los hijos, los comportamientos con las parejas, ¿no? Esa sensación de pertenencia. Es mi hijo y me pertenece, es mi mujer y me pertenece. Ese tipo de ideas me parece que han formado parte de nuestra educación sentimental, ¿no? Seguramente tú ya también, a mí me pasó. Han hecho mucho daño porque de repente te las crees, ¿no? Te las crees y empiezas a hacer un montón de chingaderas que si te pones a reflexionar, pues no tienen sentido, ¿no? Los hijos son prestados, las personas son libres, pero esto lo he tratado de entender con el paso del tiempo. No Claro. estuvo en ningún momento de información. Entonces, definitivamente, la novela sí reflexiona sobre las masculinidades y yo creo que muchos autores de mi generación y autores anteriores a mí o nuevos autores están reflexionando sobre esto porque sí vale la pena preguntarnos cuántas de las cosas que di por hechas toda mi vida son mentiras. Bueno, en este caso, además no nada más las mentiras, yo quisiera preguntarte cuál es el miedo, si es que hay alguno, ¿no? Quedó de manifiesto en esta novela mientras la escribías, ahora que la tienes publicada, mientras se acercan tus lectores, porque hay un miedo. No sé si entiendo tu pregunta. Yo considero que lo que era más difícil para mí al hacer la novela era como mostrar algunas cosas dolorosas, tanto de mi familia o principalmente de mi familia como de otras familias. Traté de hacerlo de una forma muy respetuosa, muy empática, tratando de pensar más allá de lo simple, ¿no? Por ejemplo, algunos reclamos que yo he recibido es que parece que muestro muy humanos a los homicidas, a los feminicidas, ¿no? Y yo creo que son muy humanos. De hecho, me parece que lo preocupante precisamente es que son muy humanos, ¿no? Yo tengo la idea de que si nosotros tomamos a esta gente y decimos es que son monstruos, sáquenlos de la sociedad, en realidad estamos tapando el sol con un dedo, ¿no? Claro. Estamos viendo que la sociedad que educó a estas personas que cometen feminicidios, que se van al narco de sicarios o que tratan mujeres y niños u hombres, en realidad fueron educados en nuestra misma sociedad. Y la pregunta concreta para mí sería, entonces, ¿qué tan lejos estoy yo de llegar a hacer algo así, ¿no? Yo quisiera pensar que estoy lejísimos, ¿no? Y que la mayoría de las personas estamos muy lejos de hacerlo. Pero creo que conforme más conozco el mundo, más me doy cuenta de que no estamos tan lejos. Estamos a algún 5 o 6 malas decisiones de llegar a un camino irreversible y horrendo. Eso me parece muy preocupante, no por cómo somos nosotros como seres humanos, sino por cómo hemos estructurado el sistema social en el que vivimos. Un sistema social fundado en la apatía, fundado en la impunidad, fundado en la idea de que todo me vale madre si no me afecta a mí. ¿Sabes? Creo que por ahí va. A mí me dio miedo pensar justamente de, bueno, yo podría hacer esto, o sea, en algún momento que pierda la cabeza, Claro. podría llegar a hacer esto, o podría a mí ocurrirme esto, ¿no? Es un miedo que me generó reflexivo, ¿sabes? O sea, como, como de manera interna. Hay una cosa que también tú has, bueno, viene explícito y es el género del chisme, ¿no? El género del ensayo, el género de la novela, Claro. algo que hacía Manuel Puig, por ejemplo, muy bien, ¿no? Sobre todo en esta segunda novela, Boquitas Pintadas, Loquitas ¿no? pintadas. ¿Cómo conjugas todo eso en una misma obra? O sea, digo, no es como echarlo en una licuadora y te sale jugo verde nutritivo, ¿no? Claro. Pero, ¿tú consideras que esto es una varia invención? Me gusta mucho el término que utilizas porque es muy arriolino, ¿no? Y Sí, pues claro. arriola a mi vecino. Este, yo creo que de algunos autores que he leído como parte de información, digo, ahorita no está muy de moda decir que Arriola me formó, I'm sorry, pero sí me formó, claro, pues soy zapotlense, ¿no? Y lo leíamos. Me enseñó sobre todo que la literatura te va pidiendo, ¿sabes? Te va pidiendo técnicas, te va pidiendo recursos, te va pidiendo estilos conforme vas avanzando. Esto me pasaba en los cuentos, pero el espacio del cuento es más breve y te tienes que preocupar por otras cosas, ¿no? En la novela, que me permitió descubrir un poco más, sí hubo momentos en los que estaba narrando de manera testimonial y dije, bueno, aquí me parece que cabe
este dato, ¿no? Este dato estadístico potentísimo, ¿no? Todos los días mueren tantas mujeres registradas, ¿no? Las cifras de violencia doméstica desde la pandemia incrementaron un 50-60%. Es decir, son cifras que estaban muy cerca de la novela y que para mí eran simbólicas o reveladoras. Entonces las metí. Y las metí utilizando el recurso que yo conocía, que era lo académico, lo ensayístico y lo periodístico. Al mismo tiempo, la novela tiene muchos momentos de flujo lingüístico. Yo no intento hacer poesía nunca, pero sí dejo pues como que la prosa me vaya llevando, y hay momentos de prosa muy cargados o muy, muy pensados, ¿no? Para sonar bien, ¿no? Para utilizar un lenguaje más embellecido. Hay momentos en los cuales la prosa me pedía estructura cuentística y lo fui tejiendo, ¿no? Pero esa es la realidad. Yo conforme iba avanzando en la novela me iba demandando cosas a mí. Y yo siempre he dicho que lo que le digo a mis lectores es que siempre van a encontrar en mi obra lo mejor que yo pude haber hecho en ese momento histórico, ¿no? A lo mejor no es la mejor novela que lean, pero es lo mejor que yo pude escribir en ese año en particular. Bueno, pues para finalizar, Iram, ¿qué te resta hacer aquí en la fila? Estamos en la recta final. Claro, sí. Hoy a las 7 de la tarde, estamos en viernes, tendremos la presentación de William Ospina. Pondré mi oído en la piedra hasta que hable. Es una novela sobre Alexander von Humboldt. Mañana tenemos presentación de una antología de cuento guerrillero, editada por la UANL. Y bueno, voy a estar allí en pasillos, ¿no? Firmando y conociendo gente. Y si alguien trae regalos, recibiendo regalos, ¿por qué no? Entonces, pues, todavía tenemos cosas que hacer en la fila. Bueno, pues entonces ya lo saben, si están aquí en la fila y ven a Iram, pues un regalito, un chocolate, algo. Hasta una coca. Hasta una coca. Lo que sea. Por supuesto los invitamos a acercarse a su obra, a Todo Pueblo Cicatriz, y seguimos en esta cobertura especial de Círculo Editorial Azteca y ADN 40.